Bendiciones, el día de hoy voy a hablar brevemente de cómo podemos identificar qué es el sueño de Dios y no el mío. Lo primero es que sientes una fuerte inquietud en tu corazón y no en tu mente. No es algo que tu mente te dicta que tú hagas porque sabes que te va a dejar un beneficio o porque sabes que será algo para ti de bien, sino que es una convicción, es una inquietud que arde, que te hace querer estar en ese mover. El segundo punto es que es algo que tú harías de manera gratuita y con pasión, algo que conmueve tu compasión. A mí me conmueve muchísimo ver cómo tantas personas que están aquí en las redes, que están influenciando a los jóvenes específicamente, tanto youtubers con tanta masa de jóvenes transmitiendo muchos antivalores, que eso me mueve muchísimo en compasión. Eso me palpita, de verdad que sí, al nivel de que hasta el deseo de llorar me da, porque es mucha la influencia que hay y muy poco los cristianos que están en esta área, porque es una área un poco delicada y realmente hay que estar llamado para hacer esto, ya que no es tan sencillo como se ve y se necesita dedicarle tiempo y trabajo. Que el Espíritu Santo es que lo hace todo, más nuestro esfuerzo es lo que nos corresponde hacer y el resultado siempre lo da Dios, sin importar cuánto esfuerzo tú hagas, porque al final es Dios el que decide según tu corazón y sus tiempos. El punto número 3 es que aparte de que esté en tu corazón, lo anhelas desesperadamente y trabajas de manera gratuita, es una pasión ardiente, es una pasión que te mueve como nada en esta tierra. Es algo que tú sabes que te desespera en el sentido de que tienes un sentido de urgencia en esa área en específico. Por eso es necesario que identifiques tú cuál es esa área en que sientes ese sentido de urgencia. De nada nos vale ser exitoso en muchas cosas y no ser exitoso en lo que fuimos llamados a hacer en esta tierra. Entrar en el llamado es sumamente una batalla, pero vale la pena, porque tú puedes ver en la Biblia cuando Noé construyó el arca que no todo fue de color de rosas. Fue un proceso construirse el arca, pero esa es una demostración de cuando entramos al propósito, que quizás la persona no van a entender, que quizás se va a ver imposible humanamente, que es uno de los indicios de que si tú lo puedes hacer, no es necesario la ayuda de Dios, pero siempre será algo más grande de lo que tú puedes hacer. Ese es el indicio de que es de Dios. Y por eso vemos este ejemplo de Noé, que fue en muchas palabras procesado en medio de cumplir lo que Dios le mandó a hacer, pero se mantuvo creyendo y accionando conforme a lo que Dios le dijo y le manifestó que hiciera en esta tierra. Así que no dejemos de buscar aquello en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre cuál es nuestra asignación aquí en la tierra, en qué área estás llamado a impactar, en qué área estás llamado a que el reino se imponga, porque este reino es del Rey de Reyes y todo el poder y la gloria es de Él. Amén y amén. Sin más, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.